Hola, hola, bendiciones, feliz miércoles, qué gusto y qué alegría poder compartir con ustedes un ratito más y sobre todo en unas fiestas que pues se nos han venido eh, enmarcando en una realidad muy importante actualmente en nuestra fe y en nuestra experiencia de vida. El lunes, que bueno, no pudimos hacer video, pues celebrábamos la memoria de San Francisco de Sales, un santo que era caracterizado por dos cosas. Primero, por la alta defensa de la fe. Él defendía asiduamente de los enemigos de la fe las enseñanzas del Evangelio, pero unido a eso tenía una característica particular, que era justamente que es catalogado como el santo de la amabilidad. O sea, él, como decía, él cumplía ese precepto que nos daba Pedro en 1 de Pedro 3:15, de dar razón de nuestra esperanza, pero con amabilidad, con un sentido constructivo. Ayer, como veíamos, pues reflexionábamos sobre la conversión de San Pablo, o sea, aquel que era pues perseguidor de cristianos, aquel que era un enemigo de la iglesia, termina convirtiéndose por los dones que Dios le había dado. Dios lo elige para que se encargara de distribuir, para que el evangelio fuera a llegar a todas las personas. Y es justamente porque Dios mira más allá de nuestras apariencias. Él mira nuestros dones y ahí nos va llamando. Él quiere limpiarnos, como decíamos ayer, de nuestro pasado para poder hacer que nuestro futuro, que nuestro presente produzca. Hoy pues celebramos dos frutos de la evangelización de San Pablo, porque al final decíamos, la fe es necesario que se transmita, la fe es necesario que se comparta, la fe es necesario que se testimonie, porque en el testimonio, porque en la vivencia real de la fe es donde logramos acercar más personas a Cristo. Y hoy pues justamente la liturgia nos invita a pensar en las figuras de Timoteo y Tito, dos personas que fueron enviadas por San Pablo como obispos a ser pues guías y pastores de comunidades, y en muchos casos comunidades altamente conflictivas. Entonces, ahí entramos en dos realidades muy importantes. La primera, como decíamos, la fe debe ser vivida, debe ser aceptada. Es necesario que tengamos un verdadero encuentro con el Señor, un encuentro que renueve nuestra vida y que nos invite a darnos cuenta de que la realidad del Evangelio es palpable, es latente. Pero para eso también es importante que nosotros nos despeguemos de, por decirlo de alguna manera, que no significa desentendernos, sino que sepamos que nuestras realidades terrenas son un simple lapso hacia una realidad futura, hacia una plenitud que es justamente la vida eterna. Pero que sobre todo cuando yo soy capaz de vivir estas experiencias, esta evangelización, cuando ya Cristo se ha vuelto parte de mi vida, estoy llamado e invitado a que otras personas también lo conozcan y que otras personas también pues lo transmitan a los demás. No solamente de una manera oral, no solamente predicando, que obviamente pues quien tiene el don es importante que lo utilice, pero sobre todo en una integridad, en una vida íntegra que demuestre justamente que se está viviendo según el Evangelio. Y ahí es donde entran las figuras de Tito y Timoteo, que tenían una particularidad muy grande, que es justamente su juventud. Entonces, aquí entramos en una parte, de hecho, en la carta, una de las cartas de Pablo a Timoteo, él le dice, o sea, que no te juzguen por tu juventud. Igual le dice a Tito, o sea, mi hijo en la fe común, o sea, es decir, no importa la edad, pero sí la convicción. Aquello que nos permite mantenernos firmes, que nos permite tener, por decirlo, en una palabra que hoy se ha vuelto muy popular, que es el liderazgo. Ese liderazgo en la fe es la comprensión y la aplicación del verdadero evangelio, de las enseñanzas del Señor. Es eso lo que nos vincula, es eso lo que nos une y es eso lo que nos permite dar fruto. Hoy en estos días, pues unido a una realidad muy marcada, que es propiamente la necesidad del mundo por obra del maligno, de que todas nuestras experiencias de vida estén alejadas de la verdadera fe. Por otro lado, estamos encontrando muchísimas personas
que diciéndose cristianos viven su fe como un accesorio, como algo que me quito y me pongo si me conviene utilizarlo, o si verdaderamente pensar, mira, ok, en el templo puedo ser cristiano, pero en la fiesta, en el trabajo, con mi familia, con mis amigos, no, eso no, como que no combina, me quito mi fe, me quito mi cristianismo. Que igual volvemos a un tema, qué tan arraigada está nuestra fe. Entonces, es importante que verdaderamente tengamos una conciencia clara de que la vida cristiana, para que verdaderamente fructifique, para que verdaderamente dé testimonio, tiene que vincularse en todas nuestras áreas, que no es un impedimento para poder disfrutar, para poder vivir, para poder compartir, para salir con amigos, para pasear, en fin, para poder desarrollar mis actividades. De hecho, todo lo contrario, cuando nosotros vivimos en concordancia con el Evangelio en cada una de nuestras actividades, ellas se ven iluminadas y agarran una mayor lucidez y una mayor fuerza y nos permiten santificar. Entonces disfruto y me santifico. Y me permite inclusive no entrar en situaciones que más bien me alejen de Dios o me lleven a problemas. Pero entonces es necesario esto, la unión, la vinculación, la cercanía, la paz y sobre todo aquello que nos une como iglesia está en la medida en que yo conozca mi fe, tenga justamente ese arraigo, me adhiera a ella y la testimonie de la mejor manera. Entonces, veamos entonces como que la fuerza de Tito y la fuerza de Timoteo como líderes comunitarios estaba justamente en eso, en su conocimiento de las Escrituras, en su conocimiento de la palabra de Dios, pero sobre todo en su vivencia práctica de todo aquello que ya conocían. Entonces, pidamos al Señor verdaderamente, en primer lugar, conocerle. Volviendo, como decíamos en la reflexión de Saulo, ese encuentro tan necesario con el Señor, que no es una vivencia de fe, de tradición o de costumbre o de digamos, de cumplimiento. No, algo que verdaderamente cambie mi vida. Y de esa manera, al entender verdaderamente qué es lo que Dios hace en mi vida, poder ser luz y testimonio para los demás. Que Dios te bendiga.